Hace unas semanas había subido 2 shorts a YouTube y TikTok en el que hablaba del pasado de Nijika y Seika en un capítulo especial del manga de Bocchi the Rock. Y me pareció muy interesante hacer un video de resumen y análisis de este capítulo, y contarles más completa la historia de lo que había hecho en los shorts. Así que prepárense porque hoy nos adentraremos al capítulo especial del manga en el que entenderemos un poco más la historia de nuestras 2 Doritos favoritas. Aparte de Bocchi, Kitty y Ryo, las 2 personajes más queridas de Bocchi the Rock son sin duda alguna las hermanas Ijichi, Seika y Nijika. A primera vista parecían hermanas muy unidas que aunque sus comportamientos se contrastan entre ellas, porque Nijika es alegre y optimista, en cambio Seika es más seria y realista, lo que lleva a que de vez en cuando ambas tengan ciertos descontentos y desacuerdos. Aún así, Nijika nunca dejó de querer a su hermana porque Seika, a pesar de su comportamiento, muestra un enorme cariño y preocupación por Nijika, y es mejor que ella la corrija o la discipline antes de que la realidad vuelva a golpearla y pierda su brillo. En el capítulo 8 de mi serie de Bocchi the Rock, más allá de una comedia, había dicho que Seika es una persona que en lugar de expresarse con palabras lo hace con acciones, y Nijika lo sabe muy bien, pero las cosas no siempre fueron así. Nijika y Seika no siempre fueron las hermanas unidas que son ahora. Algo que en el anime no se explicó mucho, de hecho casi al final del capítulo solo se mencionó que Seika antes formaba parte de una banda. Y tras el fallecimiento de su mamá y para no dejar sola a Nijika, ella la llevaba a sus conciertos donde Nijika descubrió un nuevo mundo que la hacía feliz. Y por eso Seika abandonó su banda y empezó a gestionar el Starry, el lugar que creó pensando en la felicidad de su hermana. Hasta ahí supimos lo que había pasado con ambas, pero un día antes de que se emitiera el capítulo 8 del anime, salió un capítulo especial donde se explica más cómo fue el pasado de ambas. Y leerlo impactó a más de uno, incluyéndome a mí. Ahora sí, con ese contexto claro, podemos adentrarnos en esta historia. Ok, para relatar esta historia tenemos que volver unos 7 años atrás, cuando Nijika tenía 9 años y Seika 21 años, quienes se la pasaban peleándose porque una niña y una adulta nunca estarían de acuerdo. Seika es quien nos cuenta que Nijika siempre se apegaba a ella, pero no era del todo cierto, solo se acercaba para molestar, y como cualquier joven en los 20 años, sus amigos y sus pasatiempos van por encima de la familia y el hogar. Esto provocaba que Nijika siempre se la pasara reclamándole porque no pasaba tiempo con ella. Seika siempre ignoraba sus lloriqueos, igual nunca pasaba en casa, hasta que su mamá aparece con mucha tranquilidad y alegría a decirle que está bien pasar con sus amigos, pero también lo es pasar con su familia. Algo que le repetía mucho a Seika, tanto que acabó por ignorar eso también y la molestaba mucho. En el club Seika cambiaba bastante su actitud al estar con su banda, hasta que le dicen que llegó tarde. Seika les explica que su hermana lloriquea mucho y que antes era linda, pero ahora se volvió más egoísta y fastidiosa, hasta el punto de subir su amplificador al máximo solo para molestarla, y que también su mamá la sermoneó con la típica frase de que la familia es lo primero. Pero a ella le parece una molestia y lo único que necesita en su vida son sus maravillosos amigos y su banda. Algo que decía en broma, pero cada vez más se convencía de ello. Ahora sí se ponen a ensayar para luego salir al escenario, y en sus pensamientos se repetía que solo tener a sus amigos y a su banda eran suficientes para su pequeño mundo, el lugar donde empezaban y acababan sus sueños, y que no necesitaba nada más. Hasta que un día le dan la noticia de que un club muy reconocido en Shimokita las dejará presentarse. Una increíble noticia, ya que de ahí salen los peces gordos de la industria musical. Muchas bandas famosas comenzaron ahí, y es una gran oportunidad para su banda. Sus amigos deciden traer gente para animarlos en el concierto, pero en casa de Seika, Nijika expresa que nunca iría a un tonto concierto, porque nunca le gustarían las bandas, y que está bien con no ir a ningún concierto en lo que le reste de vida. Seika se dice a sí misma ser una idiota por invitarla, cuando su mamá escucha eso y al final dice que no las invitará, y seguido se va molesta porque lo único que hacen en casa es hacerla enojar mucho. Ella decide que no volverá a casa por un tiempo y le pedirá a Rina, una de sus amigas, que la acoja un tiempo, mientras su mamá la sigue por detrás, y al voltear a ver a Nijika está molesta y con ganas de llorar para seguir explotar en llanto y llamar a su hermana una idiota. Luego de calmarla, su mamá entiende que Nijika se sienta así porque siente que la banda de Seika está alejándola de ella. Nijika le dice que desde que comenzó con su banda casi nunca está en casa y ya no viene a jugar con ella. Seguido le dice que nunca se uniría a una banda y que trabajará como funcionaria pública para tener una vida tranquila.
algo que causa la risa de su mamá y le pregunta por qué se ríe. Su mamá le explica que lo que dice está bien, pero que Seika es increíble por perseguir sus sueños con tanto esfuerzo. A ella también le duele que pase más tiempo con la banda que con su familia, pero verla brillar la hace muy feliz. Nijika no cree que de verdad su hermana brille, pero a su mamá le parece que brilla, ya que ella nunca encontró algo que de verdad le gustaría hacer. Y por eso está feliz de estar con sus amadas hijas, y que le alegraría más que Nijika encuentre algún día un sueño maravilloso, ya que los sueños pueden ser la luz que nos guíe, aún en momentos complicados. A lo que Nijika responde que por eso su sueño es ser funcionaria pública, algo que su madre le dice que también hay que tenerlo en cuenta. Nijika y su mamá se despiden, hasta que es Nijika la que mira al cielo y dice que ella no necesita ningún sueño. Regresamos con Seika, que está con su amiga que no puede creer que quiera quedarse un mes entero. Aunque ofrece hacer las tareas domésticas, su amiga sabe que está huyendo de casa y que solo hará más desastre. Ambas deciden qué comer cuando Seika ve que su mamá la está llamando y decide ignorarla, para luego ir a comer ramen con su amiga. De nuevo en su mente expresa que estos nuevos y emocionantes momentos llenaban su vida a sus 21 años y que un futuro exitoso las aguardaba. No tenía miedo de nada, en absoluto, hasta que su felicidad es interrumpida por su mamá, que como buena mamá se fue a verla después de no dar señales de vida. Su amiga sugiere que conversen a solas de una buena vez, a lo que Seika accede. Muy bien, ya saben qué significa esta pausa, así que continuemos. Muy bien, aquí tenemos que dejar algo bastante claro. Lo primero que hace este capítulo es demostrar una idea que muchos teníamos después de ver el anime. Cuando conocimos a Seika y Nijika las vimos como dos hermanas muy unidas, con una relación construida sobre el cariño, la confianza y los sacrificios que ambas hicieron por la otra. Incluso cuando discuten o tienen desacuerdos, nunca se dio la impresión de que exista una verdadera distancia entre ellas. De hecho, una gran parte de la historia que conocemos está marcada por las decisiones que tomaron pensando en el bienestar de la otra. Sin embargo, este capítulo nos lleva a una época donde nada de eso existía todavía. Antes de Starry, antes de que Nijika encontrara el sueño que cambiaría su vida y antes de que Seika se convirtiera en la figura responsable que conocemos. Ambas atravesaban una etapa donde parecía imposible que pudieran entenderse. Y eso es precisamente lo que vuelve tan interesante esta historia, porque no nos muestra el resultado final de la relación entre ambas, sino el proceso que hubo antes. Nos lleva a un momento donde Nijika todavía era una niña incapaz de comprender por qué su hermana cada vez estaba menos tiempo en casa, y donde Seika era una joven que apenas comenzaba a construir su propio camino, una etapa donde ninguna de las dos estaba equivocada en lo que sentía, pero donde tampoco eran capaces de entender lo que estaba pasando del otro lado. Desde el inicio vemos una versión de Seika muy distinta a la que estábamos acostumbrados en el anime. No es la administradora de Starry, que siempre está preocupada por los demás, ni la hermana mayor que carga con responsabilidades en silencio constantemente. Aquí es una chica de 21 años que está completamente enfocada en su banda, en sus amigos y en el futuro que imagina para sí mismo. Y todo aquello que le emociona ocurre fuera de casa. Allí es donde siente que está creciendo, donde siente que está construyendo algo propio y donde cree que realmente pertenece. La familia sigue formando parte de su vida, pero cada vez ocupa un espacio menor dentro de sus prioridades. Lo interesante es que la historia nunca intenta convertirla en una villana. Seika no desprecia a su hermana, ni deja de querer a su mamá. El problema es mucho más humano que eso. Está tan concentrada persiguiendo aquello que ama que deja de notar lo que está ocurriendo a su alrededor. Y esa es una situación con la que probablemente muchos de ustedes puedan identificarse. Cuando encontramos algo que nos apasiona, es fácil convencernos de que todo lo demás puede esperar un poco más, que las conversaciones pendientes pueden resolverse después, que habrá tiempo para regresar y que las personas más importantes seguirán ahí cuando decidamos prestarles atención nuevamente. Mientras tanto, Nijika vive una realidad completamente diferente. Desde que apareció al principio del anime, nosotros nos acostumbramos a verla como una persona alegre, optimista y capaz de iluminar a quienes la rodean. Pero aquí todavía vemos a una niña que no entiende por qué la persona que más admira parece estar alejándose cada vez más. Para Seika, sus reclamos son simples caprichos infantiles. En cambio, Nijika solo molestarla y hacerla enojar solo porque sí es la única forma que conoce de expresar que extraña a su hermana. Lo que para una parece una molestia constante, para la otra es una sensación de abandono que todavía no sabe poner en palabras.
y entre ambas aparece la figura de su mamá, probablemente el personaje más importante de esta primera mitad, porque mientras Seika y Nijika observan la situación desde extremos completamente distintos, ella es la única capaz de comprender a las dos. Entiende la emoción de Seika por perseguir sus sueños, pero también entiende el dolor de Nijika al sentirse desplazada. Es por eso que sus palabras tienen tanto peso dentro de la historia. Cuando habla de los sueños, no lo hace como metas que debemos alcanzar, sino como simples deseos para el futuro. Habla de ellos como una luz capaz de guiarnos cuando atravesamos momentos difíciles. Una idea sencilla, pero que termina convirtiéndose en el corazón emocional de todo este capítulo. Hasta aquí la historia parece hablar únicamente de una familia atravesando conflictos cotidianos, una hermana persiguiendo sus sueños, una niña que se siente sola y una mamá intentando mantenerlas unidas mientras observa cómo ambas se alejan poco a poco sin darse cuenta. Y justamente por eso esta primera parte resulta tan importante, porque no nos está mostrando una tragedia, nos está mostrando una normalidad. Una de esas etapas en la vida que parecen insignificantes cuando las estamos viviendo, pero que con el paso del tiempo terminan adquiriendo un significado completamente distinto. Y para Seika estos días no tienen nada de especial, son simplemente parte de una rutina que cree que continuará indefinidamente. Las discusiones con Nijika seguirán ahí mañana, las llamadas de su mamá podrán responderse después, y siempre existirá otra oportunidad para volver a casa cuando tenga tiempo. Su atención está puesta en otro lugar, está emocionada por el futuro, por su banda y por las oportunidades que empiezan a aparecer frente a ella. Y por primera vez siente que sus sueños están tomando forma y comienza a creer que nada más es importante que seguir avanzando. Pero la vida rara vez nos avisa cuándo será la última vez que compartiremos un momento con alguien. Y mientras Seika sigue concentrada en el futuro que tanto desea alcanzar, está a punto de enfrentarse a algo que jamás habría podido anticipar. Algo que la obligará a detenerse de golpe y mirar todo aquello que había estado dando por sentado, porque a veces no son los fracasos los que cambian nuestras vidas, sino las pérdidas inesperadas. Y lo que está a punto de ocurrir no solo transformará la relación entre Seika y Nijika, sino también la forma en que Seika entenderá las palabras que tantas veces escuchó de su mamá y nunca se tomó realmente el tiempo de comprender, como lo veremos a continuación. Hola, soy Nijika. Antes de seguir quería pedirte algo a ti que estás viendo esto. Si eres nuevo en el canal y estás viendo este video, o quizá alguno de los que ya subió y todavía no estás suscrito, no pasa nada, puedes seguir disfrutando el contenido tranquilamente. Aunque si decides suscribirte, le ayudarías un montón a seguir creciendo y poder traer más videos como este. Muchas gracias. Seika y su mamá van a un café para hablar, y como buena mamá que se preocupa por sus hijas le pregunta cómo está, a lo que Seika responde que está perfecta, pero cree que la regañarán por huir de casa y no preocuparse por su familia. Y para su sorpresa su mamá no viene a regañarla, sino a decirle que deje de hacer llorar a Nijika. Le explica que está bien perseguir sus sueños si es algo que le divierte mucho. Está bien darle problemas a sus papás, y lo que sea que haga es su decisión, pero que no haga que Nijika se sienta sola. Le pide siempre ser una buena hermana, ya que su papá y ella no siempre estarán para cuidarlas, y algún día solo se tendrán entre ambas para apoyarse. Y le dice que el único sueño que le pide como mamá es que las dos sean las hermanas más cercanas del mundo. Antes de irse le pide un último favor, el cual es que invite a Nijika al concierto del que hablaba antes. Aunque Seika sabe que solo habla tonterías, la intuición de su mamá le dice que sí quiere ir. Seika responde que le dirá si le dan ganas, a lo que su mamá lo toma como un tal vez. En su mente, Seika se pregunta por qué no pudo decirle que sí, hasta que un terrible día lo entendió. Seika comprendió que nadie tiene la vida comprada y que la mortalidad humana es nuestra peor debilidad. La tragedia llega cuando su mamá fallece en un accidente de tránsito y los invitados están consternados por cómo sucedieron las cosas y también ver a sus hijas todavía muy jóvenes. Seika se muestra rígida, mientras Nijika llora porque no quiere que su mamá se vaya. Seika reflexiona sobre que el tiempo que antes encontraba satisfactorio se detuvo completamente. Ella trata de no darle mucha importancia al asunto mientras su amiga le pide que no se esfuerce demasiado, ya que apenas ha pasado un mes desde que su mamá se fue y lo mejor sería esperar a que las cosas se calmen. A lo que Seika responde que está todo bien, pero sabe que no podrá ignorar el asunto si está en casa. Además, aún le parece irreal, como si su mamá estuviera todavía por ahí. El tiempo sigue pasando y Seika utiliza su banda para continuar ignorando la realidad. El día del concierto llega, cuando Seika recibe una llamada de su papá que le dice que Nijika no quiere salir a ningún lado ni hacer nada, ya que la única persona que la acompañaba se ha ido.
Seika llega para tratar de razonar con ella para que vaya a la escuela y pedirle que se arregle el cabello, pero Nijika le dice que no puede arreglarse el cabello porque su mamá ya no está aquí, ya que era su mamá quien la peinaba con una coleta y un lazo diferente todos los días. Esta es la cachetada de realidad que Seika trató de ignorar. Le da la razón a Nijika porque su mamá ya no está aquí ni en ningún otro lado, mientras de sus ojos derrama las lágrimas que había tratado de ocultar y le pide perdón a Nijika por haberla dejado sola lidiando con la pérdida de su mamá, y mientras ella huía de la cruel realidad, la dejó sola. Más tarde su papá le agradece por venir, al menos ayudó a que Nijika se calmara y ahora él se encargará del resto. Seika está en el balcón mirando a la nada cuando recuerda la última conversación con su mamá y su último deseo, a lo que ella sonríe y dice, bien, pase lo que pase, me aferraré a tu deseo. Nijika sale de su cuarto y es su hermana quien la llama para peinarla y que se aliste porque saldrán juntas, y con un listón rojo de lunares que sacó de una caja de dulces la peina con una coleta tal como lo hacía su mamá. Aunque Nijika se queja porque su mamá no lo hacía tan desordenado, y Seika, quien está fastidiada, solo le pide que se apresure y no se preocupe por esos detalles. Nijika pregunta a dónde irán, a lo que Seika responde que a dónde más que al concierto. Obviamente Nijika se molesta y mejor quiere irse a casa porque si recuerdan Nijika odiaba las bandas. Seika trata de ser positiva diciendo que en realidad sí tenía ganas de ir, cuando llega una amiga de Seika para que cuide de Nijika mientras ella está en el concierto. Esta chica se encarga de la iluminación y le pregunta a Nijika si le gustan las bandas, a lo que ella vuelve a decir que no le gustan y no entiende por qué su hermana está tan obsesionada con ellas. La chica quiere saber si es su primera vez en un concierto en vivo. Ella responde que sí, lo que también significa que es la primera vez que verá tocar a Seika. Y también le dice que cuando Seika sube al escenario, ella es muy genial. El concierto empieza y al ver tocar a la banda, Nijika recuerda el consejo de su mamá acerca de que los sueños, aún en situaciones difíciles, pueden ser el camino que guíe su luz. Nijika finalmente encontró un sueño y un mundo que la hacía feliz. Seika nota esto y en ese momento pensó que la cara que puso Nijika era la que siempre quería ver. El concierto termina y Seika se acerca a su hermana quien le dice que ya no huirá de la muerte de su mamá y tampoco dejará que cargue sola con todo, así que a partir de ahora se apoyarán mutuamente porque después de todo son las hermanas más cercanas del mundo. Y seguido sugiere cocinar juntas algo que Nijika quiera. El tiempo pasa y Nijika volvió a clases y parece divertirse cuando ella llega a pedirle a Rina que le enseñe a tocar la batería. Después del concierto se obsesionó en cómo sonaba la batería y que cuando sea la mejor baterista impondrá una ley de poner la batería al frente. Aunque a Seika le hubiera gustado que se interese en la guitarra, lo deja pasar porque al menos ahora se divierte persiguiendo un sueño. Y seguido tiene que decirle algo importante a su amiga. Años después, Seika pone finalmente a andar el Club Starry, algo que casi lleva a que le dieran una paliza por abandonar su banda para administrar su propio club. Un recuerdo que parece que fue ayer para ella, pero valió totalmente la pena. Nijika pregunta por qué el nombre del club es Starry e intuye que es el nombre de su hermana en inglés. En realidad, Starry en español significa estrellado, lo que puede significar que nuevas estrellas pueden nacer ahí. Seika también menciona que en el club habrán tantas bandas como estrellas en el cielo, y su deseo es que el club se convierta en un lugar que brille tanto para poder alcanzar a su mamá, quien las ve orgullosa desde las estrellas. Uf, pero qué final. Admito que hasta yo, quien soy el que se los está narrando, se me puso la piel de gallina. Bien, veamos qué podemos sacar en limpio de esta historia. Antes de dar mi reflexión final, creo que vale la pena detenernos un momento porque aunque este capítulo gira alrededor de una pérdida, siento que en realidad nos está contando algo mucho más profundo. No intenta mostrarnos únicamente el momento más triste en la vida de Seika, sino el momento en que comprende que ya no puede seguir siendo la misma persona. Hasta entonces había vivido como cualquier joven de su edad, tenía una banda, amigos, un sueño que empezaba a tomar forma y un futuro lleno de posibilidades. Pero hay experiencias que, nos guste o no, nos obligan a crecer antes de estar preparados, y eso es exactamente lo que le ocurre a Seika. Lo más humano de todo es que ese cambio no sucede de un día para otro. Durante un tiempo intenta convencerse de que todo está bien. Vuelve con su banda, sigue llenando sus días de actividades y hace todo lo posible por mantener la misma rutina de siempre, como si seguir avanzando fuera suficiente para dejar atrás el dolor, pero el duelo no funciona así. Hay heridas que no desaparecen porque decidamos ignorarlas, simplemente esperan el momento en que ya no podamos seguir escondiéndolas. Y ese momento llega cuando ve a Nijika incapaz de hacer algo tan cotidiano como peinarse porque era su mamá quien lo hacía cada mañana.
Es una escena muy sencilla, pero precisamente por eso resulta tan devastadora, ya que por primera vez Seika deja de mirar únicamente su propio dolor y entiende que mientras ella intentaba escapar de él, su hermana llevaba todo este tiempo enfrentándolo completamente sola. Y creo que ahí ocurre el verdadero crecimiento del personaje, porque Seika entiende que ya no puede cambiar aquello que perdió. No puede volver atrás ni corregir las decisiones que tomó, ni recuperar el tiempo que ya pasó, pero sí puede decidir qué hacer con todo lo que esa experiencia dejó dentro de ella. En lugar de permitir que la culpa la consuma, decide convertirla en una responsabilidad. Ya no vive pensando en lo que le faltó hacer, sino en la persona que quiere ser de ahora en adelante. Y es justamente esa decisión la que termina cambiando por completo el rumbo de su vida. Es por eso que después de leer este capítulo, Starry también adquiere un significado completamente distinto. Ya no es solo el lugar donde Bocchi encontró a sus amigas o donde nació Kesokuband. Se convierte en el sueño que Seika decidió continuar cuando sintió que ya no podía cumplir el suyo de la misma manera. Es un lugar construido para que otras personas encuentren aquello que a ellas les haga ilusión, para que nadie tenga que renunciar a sus sueños, y para que Nijika pudiera volver a sonreír. Es una forma silenciosa de mantener vivo el legado de su mamá, demostrando que a veces las promesas más importantes no se hacen con palabras, sino con la manera en que decidimos vivir. Y creo que por eso este capítulo emociona tanto, porque no intenta convencernos de que el dolor desaparece con el tiempo. Lo que nos dice es algo mucho más realista. Hay pérdidas que siempre van a doler, pero ese dolor no tiene por qué ser el final de nuestro camino, ya que también puede convertirse en el motivo por el que empezamos a cuidar más a quienes siguen con nosotros, en la razón por la que elegimos ser una mejor versión de nosotros mismos, o en el impulso para construir algo que haga felices a los demás. Y quizá esa sea la enseñanza más bonita que nos deja esta historia. Muchas veces creemos que cambiar al mundo significa hacer cosas extraordinarias, cuando en realidad las acciones que más marcan la vida de alguien suelen ser las más pequeñas. Estar presentes, escuchar, acompañar, dedicar tiempo, simplemente hacer sentir a otra persona que no está sola. Nunca sabemos cuánto puede significar un gesto que para nosotros puede parecer insignificante. Así que después de escuchar esta historia, hay algo que me gustaría que se lleven con ustedes. No esperen a que la vida les recuerde lo valiosas que son las personas que tienen a su lado. Abracen más, llamen más, compartan más tiempo con quienes quieren y no tengan miedo de demostrar lo que sienten. Porque al final los sueños más grandes no son aquellos que alcanzamos solos, sino los que nos permiten iluminar el camino de alguien más. Y si algún día logramos que una persona sonría gracias a lo que hicimos, entonces quizás sin darnos cuenta, también estaremos dejando un pequeño legado. Igual que Seika decidió hacerlo con Starry y su amada hermana. En fin, díganme, ¿les gustó este capítulo del manga de Bocchi The Rock? ¿Qué les pareció ver cómo se desarrollaron Nijika y Seika hasta como las conocemos actualmente? Déjenme sus opiniones en los comentarios y también si quieren que hable de algún anime, manga o historia alternativa, no duden en decírmelo. Y tampoco olviden activar la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Y también no se olviden seguirme en mis redes sociales y abajo en la descripción dejo links directos a mis series de Bocchi The Rock más allá de una comedia y analizando personajes. Así que dicho esto, gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!